Buenos días, yo soy la doctora Rosa Galindo, médico anestesiólogo del Hospital San Juan de Dios de La Serena, y en esta oportunidad vamos a revisar el tema que trata de la unidad de recuperación postanestésica. La Sociedad Americana de Anestesiólogos ha definido los cuidados postanestésicos como aquellas acciones que se han de realizar en pacientes luego de que han completado algún procedimiento quirúrgico y han terminado su acto anestésico. Sin embargo, estos cuidados no solo se deben proporcionar a los pacientes quirúrgicos como tal, sino también deben recibirlos los pacientes que han estado realizándose procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos invasivos en mayor o menor grado. Así como hemos definido cuáles son los cuidados postanestésicos, también definiremos qué es una unidad de cuidados postanestésicos. Y no es más que el lugar donde cuidamos los pacientes que por su nivel de complejidad no requieren de cuidados en unidades de pacientes críticos, pero deben ser monitorizados estrictamente, ya que existe una alta vulnerabilidad y probabilidad de complicación, las cuales deben ser pesquisadas y tratadas en forma oportuna. Previamente habíamos hablado de que la recuperación postanestésica iba desde el final del cuidado intraoperatorio hasta la recuperación de su condición preoperatoria. Y esta recuperación postanestésica la vamos a dividir en tres fases. En la fase 1 es la fase de recuperación precoz, una fase 2 donde podríamos dar el alta hospitalaria y una fase 3 cuando hay una recuperación tardía. Estas distintas fases están relacionadas con la recuperación de las condiciones preoperatorias de los pacientes. En la recuperación precoz es una que podríamos definir como que está en el quirófano aún, cuando recién suspendemos los medicamentos anestésicos y comenzamos a la recuperación de la vía aérea y de algunas de las funciones motoras. Luego estos pacientes también podríamos decir que en la fase 2, que son los que están en el alta hospitalaria, podrían corresponder a los pacientes que se les realizan cirugías ambulatorias y que prácticamente pasarían por una sala de recuperación en forma transitoria, porque prácticamente estarían con una recuperación suficiente como para irse del hospital. Y la fase 3, que es la recuperación tardía, son pacientes que tienen cirugías más complejas que necesitan recuperar su estado fisiológico preoperatorio. Nos preguntamos cuáles serían esos cambios fisiológicos posoperatorios que nos harían mantener un paciente en el área de recuperación. En primer lugar, tenemos las náuseas y los vómitos, que es el cambio fisiológico más frecuente que se produce en las unidades de cuidados postanestésicos. Los pacientes están en estado lábil, han recibido medicamentos que pudieran estimular la producción de vómitos, como son algunos opioides. Sin embargo, se debe hacer una prevención dentro del intraoperatorio para evitar que estos pacientes en la recuperación presenten náuseas y vómitos. Uno de los eventos más importantes que suceden en el área de recuperación son los eventos respiratorios y los eventos cardiovasculares. Dentro de los eventos respiratorios más frecuentes que tenemos son la hipoxemia y la hipoxia. Los pacientes hipoxémicos generalmente son pacientes que son obesos y tienen una dificultad en la mecánica ventilatoria, podría ser uno, u otros pacientes que pudieran tener una reversión incompleta de la relajación muscular y podía producirse eventos como parálisis musculares residuales.
si estos medicamentos no han sido revertidos en forma adecuada en el intraoperatorio. Entre los eventos hemodinámicos podemos observar que los pacientes pudieran presentar en el área de recuperación hipotensión o hipertensión. Esta hipotensión generalmente se produce por múltiples causas. Una puede ser que el paciente se mantenga con un sangramiento que no haya sido controlado del todo en el intraoperatorio. También otra causa de hipotensión son los pacientes que llegan al área de recuperación posterior a un bloqueo neuroaxial que mantienen aún bloqueos de tipo simpático que van a producir esta hipotensión sostenida, entre otros. También los eventos hipertensivos nos hablan del control inadecuado del dolor o pacientes que sean hipertensos, mal controlados, que han llegado al área de recuperación con crisis hipertensiva. Otro de los cambios fisiológicos que podemos observar son las retenciones urinarias y ahí habría que diferenciar si el paciente está haciendo una retención urinaria por algún medicamento que ha sido administrado o si realmente el paciente tiene un débito urinario adecuado. Otra de los cambios fisiológicos del postoperatorio muy frecuente son los escalofríos y los escalofríos deben ser manejados desde el intraoperatorio con un adecuado control de la temperatura corporal y al salir a las áreas de recuperación deberían mantenerse estas medidas de protección de la temperatura, como son el utilizar mantas térmicas y algunos pacientes que tienen escalofríos que son muy molestos pudieran ser tratados con medicamentos como la meperidina para evitar que sigan produciéndose estos escalofríos. Otro cambio fisiológico importante que vemos en el postoperatorio son los pacientes ancianos y la presencia de delirium. Muchas veces está relacionada con el uso de alguna benzodiazepina en el intraoperatorio. Debemos observar si esos pacientes están con delirium por haber recibido algún medicamento en el intraoperatorio o si ese delirium es debido a la suspensión brusca de alcohol, por ejemplo, entre otras. En esta diapositiva revisaremos cuáles son los estándares en el cuidado posanestésico, cuáles son los estándares que debemos alcanzar. Cuando un paciente llega al área de recuperación, lo primero que deberíamos realizar es revisar si el paciente tiene una permeabilidad adecuada de la vía aérea, la frecuencia respiratoria del paciente y la saturación parcial de oxígeno. Junto al hacer este examen, deberíamos administrar oxígeno a los pacientes que requirieran recibir oxígeno porque estén en riesgo de hipoxemia. Posteriormente deberíamos revisar el pulso y la presión arterial de los pacientes para ver en qué condiciones están desde el punto de vista hemodinámico. Podríamos tener a nuestra disponibilidad para colocarle electrodos, para colocarles y hacerles un electrocardiograma continuo como un monitoreo igual al que tenemos en pabellón. Posteriormente también deberíamos revisar la función neuromuscular y ver si el paciente ha recibido una adecuada reversión de su bloqueo neuromuscular durante el intraoperatorio, para que estos pacientes no presenten ese evento conocido como relajación muscular residual. También deberemos evaluar el estado mental del paciente para saber si el paciente está consciente, si está orientado, si está con delirium. Un parámetro muy importante es el control de la temperatura, como en la diapositiva anterior comentábamos, que es importante mantener
el control de la temperatura en el intraoperatorio para evitar que los pacientes nos hagan escalofríos en el área de recuperación. Igual debemos controlar los escalofríos. Si el paciente llega con escalofríos al área de recuperación, como ya lo mencionamos anteriormente, deberíamos suministrarles calor a través de una manta térmica o medicamentos para el control del escalofrío. Luego debemos evaluar el dolor. Es importante que para que el paciente sea dado de alta de la unidad de recuperación, es un paciente que debe estar sin dolor o con un manejo del dolor de un EVA entre 0 y 3 puntos. También debemos evaluar que el paciente no tenga náuseas ni vómitos y debemos utilizar otros medicamentos distintos a los que se utilizaron para la prevención de las náuseas y vómitos en el intraoperatorio, puesto que la mayoría de estos medicamentos tienen un efecto techo, donde administrándole una nueva dosis de los medicamentos que ya se le administraron, no van a producir una detención de estos náuseas y vómitos. También debemos evaluar, por supuesto, muy importante, el estado de hidratación de los pacientes, medir el débito urinario, que también nos da información acerca de la hidratación del paciente, y el control del débito por los drenajes. Pacientes que salen a las áreas de recuperación con drenajes deberían ser evaluados estos drenajes. Y por supuesto, y una cosa muy importante, es mantener un stock de antagonistas para casos de emergencia. Y hablo de antagonistas de todo tipo, antagonistas tanto de los opioides, antagonistas de las benzodiazepinas, antagonistas de los relajantes musculares, para en el caso de que se presente alguna complicación en el área de recuperación, poderla revertir rápidamente. Con respecto a los protocolos de alta de la unidad de recuperación, generalmente utilizamos el puntaje de la escala de Aldrete modificada para determinar cuándo es el momento de finalizar los cuidados post-anestésicos de la unidad de recuperación. El paciente debe ser capaz de moverse en forma voluntaria, debe ser capaz de respirar espontáneamente, debe ser capaz de mantener una circulación, unos niveles de presión arterial similares a los que tenía previo a la anestesia, debe estar totalmente despierto y debe estar con una saturación de hemoglobina mayor de un 92% con aire ambiente. Si esos protocolos de alta, si esos ítems que tenemos en los protocolos de alta no se cumplen, probablemente los pacientes tengan criterios para entrar a otras unidades como las unidades de cuidados críticos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que no son cirugías ambulatorias con puntajes un poco más bajos dentro de la escala de Aldrete modificada pudieran pasar a unidades de cuidados como son las salas de hospitalización de los pacientes posteriores a la cirugía. El avance de la tecnología para monitorizar las funciones vitales de los pacientes, el tipo de procedimiento y los nuevos recursos anestésicos han permitido introducir una modalidad de cirugía ambulatoria, en la cual utilizamos estos protocolos de alta, que en este caso es el protocolo de White modificado también. Y estos protocolos nos permiten que los pacientes pudieran pasar prácticamente de los cuidados intraoperatorios a una sala de recuperación en donde estén en forma transitoria y de ahí sean dados de alta
para retornar a sus hogares sin necesidad de pasar por una sala de hospitalización donde van normalmente los pacientes que no requieren cuidados especiales en unidades de pacientes críticos. Estas nuevas tecnologías nos han permitido que los pacientes puedan recuperarse prácticamente en sus condiciones fisiológicas previas a la cirugía. En este protocolo de alta de White podemos observar que valoramos los niveles de conciencia, al igual que en el de Aldrete, la actividad física, la estabilidad hemodinámica, respiratoria, el estado de saturación de oxígeno y en esta hablamos también de la evaluación del dolor postoperatorio e incluimos los síntomas eméticos que pudiera tener el paciente. Si los pacientes están con todos los ítems más o menos en una puntuación de 2, estos pacientes podrían ser dados de alta e ir directamente a sus hogares. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta revisión.